Queridos amigos, bienvenidos a esta charla especial con Marcelo Segura, un amigo que trabaja en la presidencia de la Nación de Chile, que trabaja ahí desde La Moneda haciendo registro audiovisual, registro fotográfico, un trabajo muy particular que a todos nos genera muchísima curiosidad y que hoy día, 31 de marzo del 2026, tenemos la suerte de poder escucharlo cerrando un poco las actividades que hemos tenido este mes en Rayados por la Foto en la comunidad de fotógrafos aficionados, nuestro octavo aniversario. Bueno, esta charla viene a coronar unas semanas de muchas actividades. Tuvimos campamento fotográfico, lanzamiento de libros, hicimos una galería fotográfica con 1000 imágenes de cielo, hicimos unos desafíos también muy entretenidos esta última semana. Y esta charla viene a coronar, como decía, una serie de actividades que nos permiten seguir disfrutando de la fotografía y decir, aquí estamos vivitos y coleando, compartiendo y haciendo comunidad con esto que nos gusta tanto. Así que súper agradecido, Marcelo, y la disposición. Fue toda una sorpresa la posibilidad de que tú nos pudieses acompañar y de verdad estoy súper agradecido por la convocatoria que genera tu charla, tu exposición y la posibilidad de conocer tu experiencia es maravilloso. Lo que más creo que caracteriza un poco a los que estamos en esta comunidad donde prácticamente todos somos aficionados es la generosidad para compartir las experiencias, para poder mostrar lo que vamos haciendo. No hay competencia, sino que al contrario hay solo colaboración. Y cuando uno pilla profesionales que también están en esa misma línea y que también se abren a poder contar lo que están haciendo, es súper bonito para nosotros. Así que estamos súper alineados y te agradecemos mucho que nos des esta oportunidad. Así que ya estamos grabando, va a quedar disponible y, amigo mío, la pantalla es toda suya para que nos pueda empezar a deleitar con lo que sabe. Bueno, muchas gracias por la invitación, ahora que estamos grabando. Agradezco también a cada uno de los que se conectó, que de verdad a uno también lo sorprende como la gente que está interesada por escuchar. Espero estar a la altura. Y bueno, no puedo partir hablando de presidencia, de lo que hago actualmente, si es que no hago un review hacia atrás de cómo partir la fotografía, casi por casualidad. Eh, Casi Ahí por sí. casualidad partí en esto. Siempre quise estudiar historia y llegué a la fotografía por querer sacarme el servicio militar, que en mi tiempo era obligación. La única forma era estudiando alguna carrera. Así que busqué fotografía, que era algo que yo más o menos conocía por medio del papá de un compañero. Y nada, pues esto me apasionó. Dije, estudio un semestre, vuelvo a dar la prueba de aptitud en esa época, y me dedico a estudiar historia. Pero al final las vueltas de la vida me llevaron a la fotografía y me apasionó el primer semestre y de ahí no paré hasta el día de hoy. Llevo 23 años más o menos haciendo fotografía. Partí casi a los 18, 19 estudiando y nada, pues tengo 42 años. Llevo 8 años trabajando, partí con el presidente Piñera en presidencia, después sigo con el presidente Boric y ahora estoy con el presidente Kast, partiendo el nuevo gobierno. Pero antes de eso trabajé 15 años aproximados. Partí en el diario La Cuarta, que para mí fue una escuela muy importante. Nosotros hacíamos mucha calle, mucha vivencia con las personas, y siento que eso ayudó un montón a formar lo que soy hasta ahora, como ese contacto con las personas, saber cómo llegar, cómo partir haciendo una foto, como que romper ese hielo con el retratado antes de comenzar fue para mí importantísimo. Además que trabajé con muchas personas en esa época que me ayudaron a formar también en lo visual. Y luego de la cuarta partí a la tercera, que ahí alcancé a estar como en el diario en sí un periodo muy corto, porque después me fui a trabajar en una agencia, pero después seguí trabajando para la tercera haciendo más fotografía editorial, mucha fotografía política, harto reportaje en el semanal de la tercera, con un cuerpo de reportaje maravilloso que lo dirigía Matías Recart, que para mí fue un maestro y un formador, que me enseñó muchas cosas que a lo mejor yo podré transmitir a ustedes, que a lo mejor les va a ayudar un poco en la edición, en cómo narrar un reportaje, cómo narrar una historia. Y nada, quiero partir mostrando un poco, voy a compartir pantalla, y esto se hace, vamos a partir con esto. Se está viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Pueden ver? vemos solo una línea, si no se ve la pantalla todavía. A ver, dame un segundo. Voy de nuevo. Siempre puede fallar esto.
Compartir pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. Ahí sí. Ya, perfecto. Y voy con retratos. Estas son fotografías un poco más editoriales que comencé haciendo, como para el semanal, para política, en el diario La Tercera, que siempre fue un desafío, porque retratar tantos personajes, en el fondo te va haciendo un desafío no siempre tienen que estar mirando la cámara. Entonces, buscaba iluminación, por ejemplo, estas fotos que hacen como una atmósfera. Trabajé mucho muy pocas veces utilicé iluminación artificial. Me apoyaba como con puntos de luz, algunos foquitos de repente que llevaba, eh, pero por lo general siempre trabajé con la luz que estaba a disposición. Como siempre me gustó mucho hacer reportaje, los reportajes uno trabaja con lo que está a mano. Lo que siempre hacía cuando llegaba a hacer un retrato, buscaba fuentes de iluminación, que eso es muy importante. Lo primero que veía cuando entraba a un espacio eran las ventanas, por dónde entraba la luz. Un detalle clave que aprendí con el tiempo, a ver si esto les puede servir, la fuente de iluminación siempre la buscaba que estuviera, si no es por el costado, que estuviera por detrás mío. Entonces provocaba este brillo en los ojos de las personas, que en el fondo te hace resaltar su expresión. Ese es como un tips clave que a mí me sirvió mucho. Siempre la fuente de iluminación por detrás mío, cuando quiero resaltar los ojos o expresiones. Por lo general, la línea editorial en el diario eran para política, abrir reportajes, entonces era mucho de retrato primer plano. Este fue un desafío entretenido que tenían en el semanal, que eran personajes que te hablaban de lo que le apasionaba o le gustaran o le gustaría haber sido. Entonces, primero hacía como la entrevista a estas personas y él, por ejemplo, este actor, su sueño, que ya es viejito, siempre fue ir con su esposa china. Entonces tenía que hacer toda la producción, me conseguía los vestuarios, era un proceso bien choro. Bueno, muchos políticos, músicos. Yo creo que el desafío constante era como buscar distintos ángulos, y entender que el retrato no solamente es un primer plano. Por ejemplo, aquí Hermógenes Pérez de Arce, que es un político antiguo, vivía en esta casa, entonces yo entendía que también el contexto, el entorno, te narra un poco desde el personaje, no solamente su rostro. Y todo esto también me fue formando en el fondo para poder hacer después lo que estoy haciendo ahora, que entiendo perfecto que narrar a un presidente no es solamente el acto de sacarlo a él en actividades públicas, sino que también un poco narrar el espacio que lo rodea. Esto fue choro, este es el tipo del tiempo. Sí. Lo tiré al suelo, dibujé después en el piso. Eh, pero si se fijan, la iluminación en mi fotografía es como bien clave. O sea, bueno, sabemos que la fotografía sin luz no es nada, pero siempre intentaba buscar como un poco el dramatismo. Eh, bueno, directores de teatro, viste lo que le hablaba un poco de buscar estas ventanas que me iluminaran, ya que no me manejaba nunca llevé equipos de iluminación. Eh, y eso fue clave en la fotografía, algo de espectáculo, Mick Jagger, que también me gusta mucho, el ex director del The Clinic, como que siempre entraba buscando espacios que un poco rompieran este esquema de la fotografía más clásica. Esta era una tina que tenía tirada en el patio, ex candidatos presidenciales, un par de reportajes que me tocó en la cárcel con un pastor. Pero en el fondo, cuando empiezo a hacer este tipo de retrato, me empiezo a dar cuenta que la foto editorial que más me funcionaba era una foto bien simétrica. Aquí no hay muchas fotos con tanto aire, pero cuando hace fotografía editorial, uno por lo general intenta dar mucho más espacio pensando en la diagramación, en que después puedan poner textos o puedan poner el titular o fotos a dos páginas. Eh, y estos ejercicios me fueron ayudando un montón, como a variar planos, a alejarme del personaje. Dame un segundo que esto se salteó foto. La voy a mostrar así un poquito, igual se ve bien, ¿o no? ¿Sí? Está bien, sí. Eh, Pero un poco, es para que un poco vean el estilo de fotografía o de iluminación, esto es lo que hablaba un poco de la simetría, siempre buscaba, aquí quebré un poco más el horizonte, que después lo perdí, ya no, sentía que muchas veces fue en tendencia, se van dando en la fotografía como quebrar este horizonte sin sentido. Aquí a lo mejor compuse con la estatua, pero uno toma la mala costumbre o el estilo, da lo mismo, de quebrar mucho los horizontes sin tener un sentido, no sé, de querer componer o de querer que las diagonales a lo mejor te lleven al personaje. Uno lo quebraba por quebrar, ¿no? Porque era choro. Y esto lo fui limpiando con el tiempo y cada vez mi fotografía fue volviendo un horizonte mucho más recto, jugar con las paralelas, una fotografía bien simétrica. Dame un segundo, que creo que
se pasaron algunas fotos. Eh, Oh, buenas. Voy a ir pasando ahí. eh, Viste, aquí tampoco hay fuentes de iluminación como artificiales, me refiero como equipos de iluminación de fotografía, entonces siempre las luces atrás mío o esta misma luz que está arriba de él me servía para hacer esta luz de pelo. Obviamente yo tuve estudios de iluminación publicitaria, entonces eliminé esto, el estudio fotográfico y lo traspasé como a los elementos que me iba dando en las situaciones. Entonces, esa luz de pelo uno la hace en el estudio con estos conos, los snoot, para separar al personaje del fondo. Entonces, eso fue chulo, haber tenido también ese proceso de estudio más de publicitario y después llevarlo como a lo que tengo a mano. En el fondo, la idea del fotógrafo, por ejemplo, acá era un espacio muy oscuro y había unas velas y prendí la vela y esa fue mi única fuente de iluminación. Esta cámara la hice con las primeras que partí, que era una Nikon D5 de 3,5 megapíxeles, imagínense. Unas cámaras bien, estaban partiendo con lo digital. Eh, bueno, y así siento que también cuando uno hace un retrato, todos los elementos que están en el fondo no están porque sí. Te aportan o no te aportan. Entonces, en este caso, la luz que entraba daba, reflejaba la cruz. Siento que no todas las fotografías son solo por casualidad. También uno tiene que hacer el ejercicio de mirar, alejarse. En ese proceso también ayuda mucho la óptica con la que uno trabaja. A mí me gusta trabajar mucho con óptica fija, con 50 milímetros, 35, un 85. Entonces, al no utilizar zoom, eso te permite o te obliga a acercarte al personaje o alejarte si quieres hacer algo, y en ese proceso de alejarte o acercarte, te vas dando cuenta de elementos que están en el entorno que también uno los pasa por alto si estás con un tele y no te mueves del lugar. También un buen consejo para mí, que empezamos a utilizar óptica fija, para hacer este desafío. Si quiero hacer si hay mucha gente, por ejemplo, y quiero retratar a un personaje con mucha gente, ¿qué tengo que hacer? Alejarme porque no tengo angular, y en ese alejarte empiezan a aparecer elementos que también te van aportando en la fotografía. Esto fue podemos entrar con Paola Olcese de la secta de Pirque, y no pude haber entrado a la secta de Pirque si no hubiera pasado por el proceso de la cuarta que le decía, como cómo primero entablar una conversación con las personas de la calle, con la gente. Todo eso me fue sirviendo para poder llegar a esto, como meterme en espacios que son mucho más complicados. O manejarme con políticos y decirle, en el fondo, dirigirlo, como míreme acá, póngase acá. Todo fue un proceso que me llevó a lo que estoy hasta ahora. Desordenar al político también fue muy entretenido. Como, por lo general yo no hago fotos con tanto angular, y esta foto encontré que era chora. Un tiempo que me gustó mucho Platón, que es un fotógrafo estadounidense, que hace muchas fotos con angular, muchos retratos. Y esta foto la encontré chora, pero le puse angular, me agaché un poquito y los brazos hacen como estas diagonales que llevan a la cara del personaje, le solté la corbata. Eh, lo que le decía un poco de narrar en lo que está en el entorno del personaje. Aquí este cantante se había separado hace poco y yo sentía que esta habitación era una habitación de una persona recién separada, soltero, como sin respaldo, con una mesa ahí toda desordenada. Entonces tampoco tenía iluminación. Y lo que hice, prendí la tele atrás mío y el computador que puse en la cama, lo abrí y eso me ayudó un poco a iluminar el rostro. Entonces es buen desafío como ir utilizando elementos que están a la mano para poder iluminar mejor. Eh, bueno, esto también, estos retratos que le hice a Hernán Larraín para el reportaje fueron choros, pues necesitamos solo un retrato, pero quise jugar con estos cuatro retratos que hubo un tiempo que estuvo bien de moda en la revista Glamorama, y en ese proceso de alejarme me di cuenta que estas fotos se utilizan mucho también, como el telón y mostrar el espacio en el que está el personaje. Voy ahora a lo que nos convoca. Voy a hacer una pasada rápida. Lo que les decía un poco de quebrar el horizonte, aquí a lo mejor lo quebré con más sentido, porque sentía que estas diagonales que hace la red me lleva al personaje, y también las cosas que a uno nos enseñan cuando estudiamos fotografía, por ejemplo, la regla de los tres tercios, los puntos de fuga. De verdad, cuando uno lo empieza a aplicar, la fotografía se empieza a volver mucho más armoniosa al momento de componer. Los tres tercios, de verdad, casi todos, si ustedes ven todas mis fotografías, son muy simétricas y utilizo mucho los tres tercios y las diagonales estas que aparecen desde las esquinas que me llevan al sujeto. Cuando veamos la foto de presidencia, los voy a ir mostrando un poquito. Estas fotos también son choras, como el desafío que les contaba de estar siempre haciendo un retrato distinto. Este era un cirujano y se me ocurrió tirarme en la cama, en la camilla, y como que él me fuera a operar. Y busqué todos los elementos y quedó bien chora.
pueden ir interviniendo igual si alguien quiere hacer algunas preguntas o ustedes tienen preguntas, me van contando, ¿ya? Para que no sea todo tan solo yo hablando. Bueno, y ahí hice un paso más rápido por toda la fotografía. Eh, Yo tengo una pregunta de inmediato. Estas fotos que estás mostrando que están filetes, ¿las tienes en algún libro? no, estoy preparando un libro de retratos. No les voy a adelantar mucho todavía, yo creo que esto es un proceso más largo, pero quiero hacer un libro, les voy a contar un poco, que es como que estos sujetos actualmente, hay unos que están muertos, pero que me den la impresión de qué sienten al ver su fotografía desde hace, no sé, esta fotografía hace 15 años. Él está muerto, pero un familiar. Entonces me gustaría hacer un libro de retratos que narren un poco como qué veo yo cuando miro mi retrato antiguo. Es un proyecto que está bien bonito y yo creo que va a tener un tiempo, o a lo mejor va a ser una expo o algo, pero sería choro hacer con este archivo algo. Pero siento que, bueno, ahí voy a hablar un poco de la fotografía como memoria, porque estas fotografías, si bien son editoriales, también pasan a ser parte del recuerdo de las personas. Como yo al ver esta fotografía o ver a mi abuelo que falleció en esta fotografía, algo me lleva a ese momento, o qué recuerdo de él, sus manos, su rostro. Entonces creo que ese proceso va a ser bonito. Marcelo, yo sé que muchos deben estar preguntándose con qué cámara trabaja, cuánto edita, con qué edita. Nos va a comentar algo también de eso, ¿no? Sí, vamos a ver con lo técnico. Bueno, partí haciendo fotos con negativo y ahí probé muchas cámaras cuando estudié. Y después mi primera cámara digital fue la Nikon D5, que tenía 3.5 megapíxeles. En el fondo con esto también quiero contar que todos sabemos que la fotografía no hace, o sea, la cámara no hace la fotografía. Uno puede hacer fotos con una caja de fósforo o con estas cajas estenopeicas y aún así puede transmitir o ser una foto que se transforme en historia más adelante. Como no es la flecha ni el arco, sino que es el que dispara. Para que todos también cuando empiezan en la fotografía no tengan esa ansiedad de querer tener la última cámara, el mejor lente, obviamente que ayuda en la definición, en un montón de cosas, pero no lo es todo. Hay muchos fotógrafos que vuelven un poco atrás y trabajan con cámaras mucho más precarias. Y eso, bueno, el proceso fue con la evolución de las cámaras, fui cambiando de cámara, tuve mucho tiempo en Nikon, me gustaban mucho sus colores, y yo creo que del 2010 empecé ya a utilizar óptica fija. Hay veces que uso igual la angular, ¿no? O sea, como un zoom, que es como un 16-35, pero casi siempre lo dejo en 16 o en 35. Y ahora actualmente, bueno, en la moneda trabajamos con Sony y ahora estoy utilizando una Leica, que es como un sueño, en la SL2S, que me la pasó horizontal foto para poder probarla, y es lo peor que le pueden hacer a uno, como te entusiasmas, te gusta, sientes que llegas como a lo que siempre quisiste y nada, pues la cámara está en proceso de quedarse en mis manos. Y de la Marcelo, Sony, Sí, que hay gente que está levantando la mano, quieren hacer preguntas. Está dale. Victoriano y después Andrés. ¿Ya? Victoriano, ¿qué dice? Creo que o que está. la escriban y la leemos nosotros acá. Ahora sí. Ahí Gracias. escucho Disculpe. audio. Perfecto. Sí, mira, me llamó mucho la atención algo que mencionó porque lo vi hace poco en un video de fotografía, Ujú, que hablaba de que, claro, uno se embala mucho quizás pensando en la composición, en los colores, en editar en Lightroom, en mi caso, y ujú. en todo esto, pero hay algo muy importante que es los elementos que contiene el personaje, por ejemplo, su ropa. Sí. Que a uno, al menos a mí que soy muy aficionado y muy joven, si tengo 21 años nomás, entonces estoy recién empezando. Eh, claro, como que no sé, de repente le quiero sacar fotos a personajes de mi universidad y se me Ujú. olvida intentar capturar su esencia a través de la ropa y modificarla y decirle, no, mejor ponte esta cosa o ponte de esta manera. Uno como que de repente cede mucho a la identidad del personaje que está llevando y uno lo tiene que modificar. Sí. Y vi varias fotografías que las cambiaban con inteligencia artificial, le ponían otra ropa y cambiaba completamente la fotografía. Como que ahí Sí, sí. demostraba que uno tiene que pensar en eso. Y mi pregunta es, por ejemplo, si uno está en un momento más bien espontáneo Ujú. o se reúne en un lugar que uno no puede modificar mucho, ¿cómo lo hace usted para este proceso de tratar de darle una identidad al personaje a pesar de que no lo puede modificar mucho en algunos momentos? Ahora, por ejemplo, cuando pasemos la foto ya de presidentes, es un poco eso, como uno no modifica el espacio, no mueve nada, como
solo retrata lo que va sucediendo. Entonces, todos sabemos que cada persona tiene una esencia. Entonces, en el fondo, el desafío es que la fotografía quede plasmada la esencia del personaje. Claro. Cuando sigue a una persona 4 años, por ejemplo, como partí con el presidente Piñera, es mucho más fácil poder tener un desarrollo en 4 años de verdad mostrar al personaje cómo es, porque lo conoces todos los días, conoces los gestos, conoces las cosas que lo van conformando también como personaje, no solamente él, sino que cómo estaba su escritorio, cómo usaba las camisas, vas como mirando un poco las características y las vas resaltando. Eh, ¿Sabías que, por ejemplo, no sé, el presidente Piñera, casi todas mis fotografías son un poco más como él trabajando, como un poco el estadista, Mm, busca el ángulo distinto como para poder proyectar eso? Con el presidente Boric cambia y es un personaje que era mucho más cercano con la gente, a lo mejor como el abrazo, la mano, entonces empieza a sacar y a resaltar eh, esos detalles que tiene él. Y así pasa igual claro. con las fotografías que hacía con retratos de personajes, intentaba como resaltar, a lo mejor en un menor tiempo y mucho más rápido, y a lo mejor no tan bien logrado, pero esas características, por ejemplo, este caballero que es un abogado, que fue de los Claro. precursores de la ley de aborto, imagínate, de esto haber sido año 95 más o menos, que él partió con esto. Mm, Eh, Su característica era que andaba con este bastón y, claro, lo resalté en fracción de segundos como con esta mano imponente sobre el bastón. Y así pasa, por ejemplo, con un montón de personajes que, a ver si busco algo, déjame ver. Bueno, no sé, es muy difícil buscar aquí, explicarlo, pero en el fondo, en cortos tiempos tienes que intentar detectar cuál es el ángulo mejor del personaje, que eso de verdad es real, claro. como todos tienen un lado. Y con el tiempo uno yo me imagino que esto es un ejercicio día a día y va cada vez identificando más rápido cuál es el lado del personaje, cómo es Mm, su corporalidad, ¿cachai? Cómo se para, y ahí vas trabajando rápido y sobre el tiempo cómo resaltar esas cosas. claro. Perfecto, muchas gracias. Dale. Marcelo, hay una pregunta. Preguntan, ¿cuál es tu objetivo preferido para retrato? Descubrí hace un par de años el 85 1.4 y siempre hacía retratos con 50 milímetros. Ese era el lente, 50 milímetros 1.8 o 1.4, da lo mismo. O sea, no da lo mismo porque todos sabemos que la profundidad de campo cambia, pero es muy similar. Pero después cuando conocí el 85, lo empecé a usar, el 85 te provoca una profundidad de campo mucho más reducida, mucho más corta, entonces separa mucho más el personaje del fondo, resalta mucho más las expresiones. Las paralelas se vuelven de verdad bien paralelas, como no hay distorsión en los elementos que están atrás, y eso para mí fue maravilloso. Pero ahí voy jugando entre 50, 85, 35 también es un muy buen lente, creo yo, para retratos, como estos, por ejemplo. Siempre y cuando se use bien, porque muchas veces toma la foto, un retrato, por ejemplo, con un angular, un 35 en picado, y te distorsiona el personaje, la chica las piernas, lo hace más cabezón, la espalda más ancha, entonces hay que también ir evaluando o viendo cómo manejar el lente para sacarle el mayor provecho. Si todos bien sabemos que cuando hacemos un retrato, lo ideal del retrato es que el personaje salga bien. Eso. Voy a pasar, porque para que no se nos vaya un poco el tiempo, Ujú. voy a pasar a mostrar un poco de fotografías de lo que estoy actualmente, que vamos a partir con el presidente Piñera. Este es un 50 milímetros 1.4. Hay muchos lentes que me acuerdo con qué lo hice. Eh, y esta foto fue cuando él sale electo presidente, en el 2017, que me tocó hacer un reportaje para la tercera, para la revista ¿Qué pasa? Lo venía siguiendo harto tiempo y fue elegido el personaje del año. Y cerró la revista de ese año, el último ejemplar, fue con esta foto y en portada otra foto dentro de su auto. Entonces, esa fue mi primera incursión con el presidente, lo había seguido ya mucho tiempo en política, haciéndole retrato, era un personaje difícil, complicado, pero ya más o menos lo tenía estudiado. Y con este reportaje sentí que hice un proceso un poquito más largo y después de esto es cuando me proponen hacer la foto oficial y llegar a formar parte del equipo de presidencia. Este es el Congreso, cuentas públicas, lo que les explicaba un poco de la simetría que tengo en mis fotografías, que me gusta mucho trabajar con estas diagonales que te llevan al personaje, estos elementos que a lo mejor bueno, apunto la pantalla, sé que no están viendo, pero esas lámparas que están arriba también me aportan información, también hacen mucho más dinámica la fotografía. Bueno, y ahora que entramos a hablar de presidencia,
es un poco también hablar que la fotografía presidencial, más que hacer retratos, nosotros sabemos que es historia lo que estamos retratando. Que lo que estamos retratando en el presente va a ser mucha historia para el futuro, como lo van a narrar libros, van a hablar de estos personajes que, si bien todos sabemos que los presidentes son eh, el personaje político más importante de un país, entonces también hay mucha responsabilidad en cómo retratamos al personaje para no fallar con la historia. Eh, y nosotros tenemos el privilegio de estar en las decisiones políticas que se toman siempre adentro, en las crisis, como le pasó al presidente Piñera en estallido social, COVID, en ceremonia. Estamos como en los procesos íntimos del poder y eso es choro y es una responsabilidad. Muchas veces uno también se le olvida en el espacio que está trabajando. Pero no deja de ser importante y relevante en lo que se va a narrar en un futuro del país. No es como la fotografía editorial, que a lo mejor estos retratos que le mostré antes, puede que con el tiempo pasen al olvido mucho. Siento que esta fotografía, cada fotografía va a narrar el contexto político, el contexto histórico del país. Esto es lo que le hablaba un poco de sacar al personaje, un retrato del personaje sin estar ahí el personaje. Un retrato de una persona no es solamente lo que decía, un primer plano, sino que es todo el contexto que va armando esta historia del sujeto. Todos sabemos, o yo creo que la gran mayoría sabe que el escritorio del presidente Piñera era muy característico por esta cantidad arrumbada de escritos que tenía. Entonces yo sentía que esto es un muy buen retrato de él sin estar el personaje ahí. Y esto se puede aplicar en un montón de fotografías a otros personajes. Cuando tú narras una historia, por ejemplo, cuando hacíamos reportajes, hay un desafío muy bueno que yo siempre, cuando hacía clase, decía que si tú puedes narrar una historia a un personaje con 20 fotografías, es porque lo puedes retratar con 10 o con 6 o con 4. Y es un gran desafío poder intentar retratar a una persona con 3 fotos. Yo creo que con 3 fotos uno puede contar la historia de una persona. Tenemos un primer plano, ¿cierto? Tenemos un plano del contexto donde se desenvuelve y a lo mejor un plano de detalle. Y tenemos un mini reportaje de un personaje. Es un buen desafío para ustedes, como si les gusta, por ejemplo, ir a la naturaleza. Vayan a un espacio, no sé, Torre del Paine, por ejemplo. Y quiero retratar las Torres del Paine con 10 fotos. Obviamente va a hacer muchas fotos, pero en el momento de la edición. Entonces, retrata las Torres del Paine con 10 fotos. Después ya, quiero que la gente que ve las Torres del Paine sepa que con 5 fotos también puedo contar la historia. Y vayan acotando hasta que lleguen a 3 y después todo eso lo van a llevar a no solamente la naturaleza, sino cuando sigan a una persona, por ejemplo. Yo necesito narrar a esta persona con 3 fotografías. Ya sé que tengo un primer plano, un plano general, un plano de detalle. Y no es más que eso, hacer un reportaje, como en un reportaje tú vas narrando esta historia con estas fotos de descanso, que son los planos detalles, como esto a lo mejor, como esto, que tiene en su manga bordado Sebastián Piñera Chenique. Entonces, piensen siempre hacer este ejercicio de intentar contar historias o narrar historias, partan con, no sé, 20 fotos, después bajen a 15, a 10, a 5, a 3, intenten contar una historia con 3 imágenes que muchas veces, por ejemplo, cuando uno sube historia a Instagram, a estos Reels, falla y pone, no sé, 20 fotos, las 20 fotos que te permite Instagram, y al final uno ve las 4 primeras fotos y la gente empieza a pasar las demás sin sorprenderse. Entonces, cada fotografía debería ser power para poder contar una historia. Estos detalles también narran la piocha de O'Higgins, se traspasa de presidente en presidente, pero lo que cambia son las bandas presidenciales. Todos lo supimos ahora último con el cambio de mando. Entonces esta banda también narra cómo era el personaje, qué fue lo que eligió para ponerse en ese momento. Lo que les volví a contar luces de... Esta foto fue para un diario español que era... No me acuerdo. Bueno, pero fue para un reportaje que fue un periodista, Cerro Castillo, a entrevistarlo para un diario español. Y aquí sí pude intervenir, tuve tiempo para poder intervenir el espacio, pero más que intervenir lo completo fue cerrar la cortina que estaba atrás. Entonces, si te da tiempo y sabes que ese fondo se va a quemar o se va a reventar, te queda muy sobreexpuesto, lo cerré. Y esta cortina, así como media translúcida, también le da un toque. Y veía que el sol venía desde la derecha por la ventana, así que el personaje ahí quedaba perfecto. Y bueno, cuando yo hago fotografías, también que me sirvió mucho Matías Recart cuando me empezó a editar la foto, todos los elementos que están en la fotografía cuentan algo, no están porque sí. Entonces muchas veces fallamos, yo soy súper como estricto en la edición. Si no lo hago en la captura, lo hago después en la postproducción. Pero por ejemplo, si tengo una mesa que está cortada o la bandera está cortada al lado izquierdo a la mitad o tengo un vaso que me molesta al fondo,
Si no lo elimino en la toma, lo elimino después al momento de- de editar la fotografía. Entonces, muchas veces nosotros al momento de editar rápido, dejamos elementos, no sé, una lámpara cortada a la mitad en el fondo, que en el fondo no está aportando nada, solamente está molestando en el recorrido visual. Mis fotografías siento que se leen muy fácil porque hay muy poco elemento distractor como estas cositas que quedan a la mitad. Lo ideal es poner en la fotografía lo que yo digo, lo que me gusta. Si hay un elemento que no me aporta, lo elimino, en la captura o en la edición. Por ejemplo, aquí en esta foto, bueno, un detalle también de su discurso en cuenta pública. Si se fijan abajo, en diagonal aparece mensaje a mis compatriotas, se alcanza a leer y está en diagonal. ¿Qué pasa si yo hubiera tomado la foto y hubiera cortado la mitad ese texto? Ya no me aporta nada, entonces mejor eliminarlo. Lo dejo, elimino. Vuelvo aquí con la simetría. Si la bandera hubiera estado flameando, hubiera sido un golazo en gran foto. Y los que le contaba un poco que las fotos de estos personajes pasan a ser historia, yo siento que esta foto va a pasar a la historia, una, porque ya lo hice en un libro y ese libro ya sé que está en la Biblioteca Nacional y por lo tanto va a perdurar, pero sé que esta fotografía habla de este personaje, lo retrata muy bien, se usó mucho después cuando él falleció, el presidente Piñera. Entonces hay fotos que uno detecta que pueden pasar a ser de verdad parte de la historia y eh, muchas veces la fotografía trasciende al personaje, como que eh, o sea, la idea que uno quiere tener. Esto es lo Marcelo, mismo, de ¿sí? la foto esa que decía si la bandera hubiese estado flameando, pregunta que por qué no la Ah, editaste con Photoshop. no, imposible. O sea, en estas fotos que para mí son, o en general, estas fotografías que son documentos históricos, no hay que intervenirla con inteligencia artificial ni nada, es como lo que sucedió en el momento solamente, como las fotos de la Segunda Guerra Mundial, las fotos de, no sé, de todas estas fotos históricas creo que no hay que tocarlas, como por lo general yo no intervengo con inteligencia artificial ni nada, la foto fue así y esto es lo que pasó en el momento. A lo mejor en publicidad uno puede hacer este manejo más grosero de poner elementos, sacar elementos, pero estas fotografías que son como un documento histórico tienen que ser tal cual como se captura. Tú lo que haces sí es corregir horizonte, a lo mejor cortar, eliminar elementos en la postproducción como recortando, pero no eliminando con inteligencia. En ese sentido, siento que la foto que tiene un valor histórico tiene que ser purista 100%. Marcelo, y dentro de ¿Mm? lo mismo, en esa foto anterior que es muy bonita y ¿Mm? que le entiendo todo el trasfondo y la importancia histórica, ¿por qué la decidiste terminar en blanco y negro? Hay mucha fotografía, hay gente que pregunta, ¿por qué en blanco y negro? Mi decisión de blanco y negro color es simplemente cuando siento que quiero resaltar texturas, por ejemplo, o quiero resaltar la acción, o quiero resaltar caras. Elimino el color solamente para que la gente se enfoque en lo que estoy mostrando. Siento, muchas veces todos sabemos que el color es un poco distractor en los recorridos visuales, sobre todo cuando hay rojo, esta alfombra era muy roja, eh, y sabemos que el ojo humano intuitivamente se va primero al rojo, lo primero que lee. Entonces yo lo que quería retratar acá era el gesto del personaje caminando hacia su ministro. Y por lo general así tomo la decisión de si es blanco y negro o no, cuando quiero resaltar textura, dar otro simbolismo a la imagen. Cuando el color me molesta, lo elimino. Esa es mi decisión, por lo menos personal. Pero en general Oye, Marcelo, ¿Mm? disculpa. No, no, que en general las que son más documental parece que las deja en blanco y negro, ¿no? Y que le da toda una carga dramática, por supuesto, y es mucho más potente. Eh, no s- para mí todas las fotografías pasan a ser parte de la historia. Hay unas que tienen más relevancia que otras, pero no, lo que te decía básicamente eso. Es como si el color me molesta mucho, lo elimino. Chao. Ujú. Bueno. ¿Y qué haces cuando la luz de día está muy dura? ¿Usa filtro? No, nada. Por lo general mi diafragma en la cámara siempre está en 1.4 o el más abierto. No conozco el 5.6, no conozco el 4.5. Siempre lo tengo en el diafragma más abierto y lo que voy moviendo es el ISO solamente, bajarlo al mínimo cuando hay mucha luz o está muy duro. Eh, y el tiempo de obturación, lo manejo tiempo de obturación e ISO. Lo demás está siempre fijo el diafragma. Y es tiempo de obturación, no velocidad de obturación, por favor. Porque en el fondo es cuánto tiempo pasa luz al sensor, no cuán rápido se mueve el obturador. Siempre corrijo eso. Muy bien. Bueno, y también esperar los momentos. Por ejemplo, yo sabía que él iba a bajar ahí y detecto que hay una luz atrás y esperé hasta que pasara por la luz y hago las capturas. Por lo general siempre uno toma un par de ráfagas,
pero mis ráfagas siempre son de 1 a 3 cuadros, no tomo más que eso, no tomo 10 cuadros. O sea, si te da la posibilidad de tomar muchas fotos por segundo, háganlo, después seleccionan. Pero como nosotros tenemos que trabajar tan rápido, mientras más fotos haga por segundo, más difícil es seleccionar o editar. Entonces, y muchas veces todos sabemos que como Bresson, que esperaba el momento perfecto y tomaba la foto, lo podemos hacer ahora, y sobre todo que tenemos más tecnología. Entonces, también el esperar los momentos que sucedan es un muy buen ejercicio. Aquí, por ejemplo, de nuevo empiezo a trabajar con diagonales, ¿cierto? Obviamente estas fotos se dan, uno lo detecta y encuadra rápido. Y estas personas que hacían en la diagonal y el personaje del presidente está aquí en la zona áurea, los 3 tercios. Por eso le decía que es importante igual aplicar todos estos conocimientos de los 3 tercios, la zona áurea, las diagonales. Te van haciendo una foto mucho más limpia y mucho más fácil de lectura. Lo del blanco y negro, de nuevo, aquí vuelvo, como quería que solo se fijaran en la expresión de las personas. Y este retrato a mí me encanta, porque salen sus manos ahí como llegando en Rockstar. Esto fue el principio del gobierno. Los momentos clave, aquí yo iba sentado frente al presidente y fue un par de segundos que mira por la ventana, siempre por lo general llevaba la cámara prendida, y ya uno va detectando cuáles son los tiempos de obturación o los ISO, el diafragma siempre está fijo, pero más o menos calculo que si entro ahí, ya es con tanto tiempo de obturación, la tengo lista la cámara. Entonces cuando él miró, levanté, hice un par de fotos, y en eso ayuda mucho la Sony, la que usábamos, la Alpha 9, porque todas las Sony en realidad, o las mirrorless, que no tienen obturador electrónico, entonces no sonaba la cámara. Y eso hace mucho menos invasivo al fotógrafo en el espacio. Sí, eso hay personas preguntando que en el fondo, porque tú estás permanentemente con el presidente, que en el fondo al final se acostumbran o tienes que interrumpirlo o solamente sacas la foto. Se van acostumbrando, lo que siempre digo, que uno tiene que pasar a ser parte del mobiliario, que no te identifique. Y eso te lo dan muchas cosas como caminar lento, hablar poco, como que la corporalidad de uno también baja, como que uno se retrae un poco, empieza a moverse más sigiloso para invadir lo menos posible el espacio. Porque tú sabes que, por ejemplo, cuando uno levanta la cámara, es típico que la gente sonríe o hace gestos. En los matrimonios pasa mucho, cuando quieres hacer una foto de las personas bailando y todos te miran y hacen el gesto como, y te mata el momento. Aquí lo mismo, uno tiene que ser más sigiloso y además como el constante de estar viéndose todos los días, ya vas pasando desapercibido. Pero es un proceso hasta que te conoces, hasta que sabes que no interrumpe su momento. Aquí, por ejemplo, apliqué lo mismo que hice con la raíz. ¿Se acuerdan de esa foto del retrato y se ve el espacio? Yo sentía que la foto con el fondo verde era muy fome, como esta era una PEC que fue en COVID, entonces era telemática. Y el alejarte te hace que aparezcan todos estos elementos y en el fondo hablas que el presidente está dando una entrevista telemática con la pantalla al fondo, con estas y empieza a incorporar elementos que están como en el set. Aquí está con Angela Merkel. Y lo que decía un poco de volverse sigiloso y no molestar en los espacios te permite hacer esto. Yo entraba con los escoltas a la habitación y podía estar ahí mientras se cambiaba de ropa, casi no te miraba, él seguía haciendo su vida. Eh, bueno, en la fotografía hay momentos que uno también decide qué mostrar y qué no. Como esto, lo que le decía, las decisiones de encuadre, las distancias que uno toma, el momento exacto. Entonces, por ejemplo, uno va determinando qué es lo importante en una situación, si el apretón de manos o el saludo o el abrazo. Aquí sentía que lo importante era todos estos líderes, que está Macri, está Ruth, está Angela Merkel, Macron. Lo importante era, yo estoy mostrando al presidente, él es estadista, entonces esta foto se replicó, no digo que yo la inventé, hay fotos muy antiguas también de esto. Pero por ejemplo con Trump, no sé si vieron una foto que él sale sentado en su mesa y la foto está desde atrás de él y se ven las caras de todas las personas, de todos los políticos mirándolo. Esto es un poco lo mismo. Mi decisión fue mostrar a estos personajes mirando al presidente. Los detalles también que le decía que narran mucho el personaje, está su traje colgado en el helicóptero con la bandera de Chile. Nosotros también estamos en momentos clave, lo que le decía, estallido social fue esto. Entonces, en el momento del estallido social a mí tomé la decisión de que si yo tenía el privilegio de poder retratar la historia desde adentro, que no muchos fotógrafos podían estar en lo más íntimo del presidente en ese momento, sentí que mi responsabilidad con la historia del país era también salir a la calle a poder retratar lo que estaba sucediendo. Entonces, si tenía el privilegio de poder estar adentro, estando afuera tenía la visión completa de lo que estaba sucediendo.
Y estas fotos yo sé que van a narrar en un futuro las dos caras como de la moneda. Pasamos COVID también. Este retrato fue con un 50 milímetros. Fue después de una pauta que íbamos saliendo y le digo, presidente, ¿le puedo hacer un retrato? Y se para ahí, le hago dos fotos y sigue caminando. Eh, Estar siempre mirando para sacarle provecho a lo que sucede. Aquí yo había bajado antes del avión y él se quedó un momento antes y vi que estaba todo iluminado y quedó justo perfecto ahí en el centro del avión y golazo. Hay una frase muy buena que me gusta de un fotógrafo gringo eh, que habla un poco de cuando me acostumbraba a algo, siempre buscaba, como estoy parafraseando, buscaba la vuelta para sorprenderme. Y pasa mucho en esto, que son tantas bajadas de avión, tantas subidas de avión, tantos autos, tantos escritorios, los espacios que se van haciendo costumbre. Entonces el desafío es siempre estar innovando, buscando otro ángulo. Las bajadas de avión tengo desde abajo, desde atrás, desde frente, desde el otro lado, buscando cielo, buscando luces. Eso lo he entretenido igual, pero yo creo que llega un momento que ya no te quedan más ángulos que tomar. Y son decisiones también que vas tomando. Si yo tomo esta foto, obviamente a lo mejor abajo podía haber saludado a alguien muy importante y no lo iba a tener. Entonces también es importante que el personaje que está siendo retratado tenga la confianza y su equipo de si tengo esta foto no tengo la otra, como son decisiones que me va tomando en el segundo. Marcelo, Daniela quiere hacer una pregunta. Daniela, cuénteme. ¿Está Daniela por ahí? Daniela, vi una manito arriba. No se escucha. Ya, Ya. Aquí lo sí, mismo, lo de la composición, lo que le hablaba de los tercios, jugar con los equilibrios. Tengo un elemento aquí en la zona áurea a mano izquierda y tengo el Hola, personaje en la zona derecha. Marcelo, Cuénteme. aquí, ahora sí, sorry. Oye, es que básicamente era si nos podíais contar un poco más cómo es el proceso de esa decisión de innovar en el ángulo, porque claro, tú decís que tenéis ya con el tiempo todos los ángulos, pero no sé, te avisan cómo es el protocolo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer, cómo tomáis esa decisión de saber, oye, me voy a quedar acá arriba o voy a estar abajo, o cuánto tiempo tienes para subirte después que el presidente, Eh, o eh, cómo es ese proceso. es muy intuitivo. Eh, a veces funciona, a veces falla, a veces la chunta. Uno sabe más o menos todos los protocolos de quién está esperando, dónde va, por dónde va a caminar, dónde se va a dirigir. Pero por lo general a mí no me gusta saber mucho de saber qué es lo que es la actividad y dónde es, y con eso para mí es suficiente. Pues siento que el desafío de llegar al lugar y ver todo muy rápido y saber dónde moverte es mucho más entretenido, como esa adrenalina constante. No sé si a todos les pasa, pero siento que si no tuviera esa adrenalina del día a día o de enfrentarme a un espacio que no conozco, las fotos serían mucho menos entretenidas, creo yo. Y eso me sirvió mucho toda la foto editorial que hice antes. Entonces, lo primero que hago en el lugar, veo espacios, veo lugares, veo mesas, veo ventanas, veo iluminaciones. Y por lo general las iluminaciones siempre se repiten, como en los salones, todo, no solo en Chile, sino que cuando va a otro lado, uno identifica perfecto que con tanto ISO, con tanto tiempo de obturación, ya está como casi seteado. Pero si no, prefiero tomar la decisión en el momento, casi es una decisión intuitiva nomás, como no está tan bien estudiada. Oye, disculpa, para seguir, por ejemplo, cuando viajáis con el presidente de turno, ¿Mm? ¿cuánto tiempo tienes, por ejemplo, no sé, pues esa foto de Piñera que estaban en la ventanita del avión de la Fuerza Aérea? ¿Ya? Asumo que tú tenías un tiempo o te dejan o te esperan o no sé cómo es ese proceso de los tiempos, porque por ejemplo, ya él se sube o se queda arriba o está esperando o pasan cosas que tú tenías un tiempo predeterminado para hacer la foto. O sea, es Ahí que cómo lidiar con el tiempo del equipo también, po. todo es muy distinto con cada personaje, pero con el presidente Piñera, como lo seguía más full, igual éramos un staff de fotógrafos, pero cuando te tocaba, ya estabas todo el tiempo con él, como pegado al lado. No te dan, por lo general en reuniones, te permiten tiempos muy acotados de entrar, fotografiar cuando están sentados, los saludos y te sacan. Como
Entonces tienes que resolver en muy poco tiempo, tener un primer plano, un plano general, un plano de detalle, los personajes que están y listo. Y ese muy poco tiempo, por lo general, son 30 segundos, un minuto, no te dan más que eso. Eh, Sería un golazo si permitiera mucho más, porque uno podría tener cosas más entretenidas, pero en esa fracción de segundos, como en los 30 segundos que te permiten estar en la reunión, uno ya está seteado, lo que le decía, que eso es importante. Yo tengo que narrar esta historia, para mí cada actividad es un mini reportaje, narrar esta historia con 4 fotos. Entonces entro, lo primero que hago, entro, plano general, plano del presidente, un plano de detalle, un plano de personaje y estoy. Y con las otras actividades, sí, pues hay otras actividades que tenemos mucho más tiempo, lo acompañamos, estamos en el avión, estamos sentados con él, con el presidente Piñera, por ejemplo, yo me iba sentado delante de él muchas veces. Y uno sabía cuándo tomar fotos, cuándo no interrumpir, pero por lo general en actividades protocolares te dan muy poco tiempo, muy poco tiempo. Joao quiere hacer una pregunta también y después Victoriano. Yo voy pasando fotos y Ya. mientras lo escucho, ¿ya? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, yo, ¿Me ¿cómo escuchas? estás? Sí, todo Bien, bien. saludos de Antofagasta. Sí, abrazos para allá. Vale, vale. Oye, lo que me gustaría saber es que si tú siempre andas con una sola cámara o andas con dos, por el tema de poder cambiar los lentes, de repente en tanto cambiar el lente se te puede ir la foto que necesitas o eso de andar cargando tanto equipo. ¿Cómo es ese Eh, tema? no, siempre ando con una cámara. Una eh, no. y si te perdí la foto, te la perdiste, no hay nada que hacer. ¿Cuándo la viste? Porque ya no la tomaste. Ah, Eh, ya, siempre eh, una nomás, no andar con más equipo. Hay veces, muy rara vez, por ejemplo, en el cambio mando anduve con 2 ahora Ya. porque estaba probando la Leica. Entonces, Mm, pero aún así siento que es complicado, pues, sobre todo si son 2 cámaras distintas, una se mueve el dial para el otro lado, te pueden marear mucho. ya, Eh, por lo general, sí, ando con una pura cámara y como uso lente focal fija, nada, pues, pongo el 50 o un 35 o un 85 y con eso me muevo y cambio muy poco lente. Eh, Creo yo, cambio muy poco lente en las vale, actividades. Entro y muero con uno. Como me acerco, me alejo, me muevo. ya. Vale, vale. Salúdame a mi amigo Víctor Burgo que anda ahí con casa ahora. Muy bien. Te toca a Vale, ti. vale. Ya, Victoriano y seguimos. Yo voy pasando. Sí, ¿Sí? Sí. em, mi pregunta es que con todo esto de que me imagino que varias fotos se utilizan en redes sociales y también en Sí. formatos de revista y todo esto, no sé si se ha visto afectado alguna vez la decisión del formato de la foto, por ejemplo, poner la cámara en vertical. ¿Nunca? Yo, por ejemplo, si ven todas las fotos que he pasado, cuando hacía fotografía editorial casi siempre eran verticales, como estos primeros planos, jugar un poquito más con los espacios, como era el formato del diario. Pero si se fijan en todas las fotos que he ido pasando, hay un primer plano que es como vertical y los demás son todos horizontales. Porque siento que no veo vertical, como mi visión natural es como el espacio completo. Entonces, tomo Sí, muy pocas fotos verticales, muy pocas fotos. Y cuando tomo una foto vertical, si no es un primer plano, en realidad un es retrato, casi eso, exacto. claro, un retrato más cerrado, o el personaje, como cuando quiero componer con algo, pero por lo general mis fotos son todas horizontales. Claro, y lente fijo en ese caso, como para no Eh, hacer un zoom. sí, 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 lente fijo. El Claro. zoom, muchas veces lo uso un 70-200 cuando vamos a Mm, cumbres y el personaje está muy lejos, pues no te permiten pasar al lado de tu presidente. Eh, claro. por lo general ahí uso zoom, no queda otra, pero en el día a día es lente fijo. Muchas gracias. Dale. Ya, pero Aquí el tengo zoom máximo que usas es 200 milímetros. sí, un 70-200, no tenemos más que eso. Ya, Hay un 400, pero lo usan los de video para hacer los puntos de prensa. ya. Pero un 70-200. Aquí estoy pasando un par de fotos de los escoltas que a mí me encanta como narrar al personaje, como también como todo lo que lo rodea, como sean escoltas, sean garzones, sean tazas, sean... Y este tiempo he intentado hacer un tema bien largo con la escolta presidencial. Me gusta como estos espacios, por ejemplo, esas fotos que están bajando del auto, o ellos como... Siento que me gusta mucho eso. Aquí fue con la escolta en un bote antes de hacer una avanzada, entonces... Siento que esta historia de estos personajes también son importantes mostrarla. Es que la Como historia esto. de la escolta es como la historia silenciosa, porque en el Sí, 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 fondo sí. nadie ve el trabajo de ellos. Como esto entre medio de las sombras, como que a mí me entretiene mucho hacer esta foto.
como esto también, es el jefe uno de Piñera, del presidente Piñera. No está el personaje, pero uno puede entender que está esperando al presidente bajar del auto. Aquí voy a pasar un poco de fotos. Por ejemplo, esta foto es vertical, que fue primera foto que tomé del presidente en su discurso, porque me hacía lógica que componer con las puertas, porque si hacía una foto horizontal habían elementos al otro lado que me molestaban. Solo por eso tomé la foto vertical, pero por lo general son todas horizontales. Bueno, iba a hablar un poquito como de la fotografía más protocolar o cómo la fotografía política fue mutando. En el siglo XX, eh, no, en el siglo XIX, era mucho más los retratos oficiales de los presidentes y era una fotografía mucho más rígida, mucho más protocolar. En el siglo XX empieza a aparecer como la prensa gráfica, entonces la fotografía de los presidentes también se empieza a humanizar un poco, y empiezan a mostrar a este personaje como más cercano, y ya con el siglo XXI ahora como la hiperexposición visual, con las redes sociales, con las millones de imágenes que uno va viendo, eh, hacen destacar algo mucho más importante, que es poder contar estas historias de los personajes, como con esta batería de fotografías que vamos subiendo a redes sociales. Eh, la fotografía logra representar momentos históricos a través de este bombardeo visual. Por ejemplo, el presidente Piñera en estallido social no solamente se mostraba él en una reunión, sino que se mostraba entre los pasillos, se mostraba lo que sucedía afuera, como te dando esta posibilidad de todas las plataformas poder mostrar al presidente y también empezar a humanizarlo. Eh, Siempre estoy jugando con elementos que me puedan aportar en la información, este militar, pasando justo entre medio. Lo que le decía un poco de la espera, yo sabía que él tenía que pasar por ahí, entonces esperé, tomé la foto y después te mueves de lado. Acá, por ejemplo, me fui mucho más atrás. Lo que le decía de esto de alejarse con la óptica fija te permite en el fondo componer con estos elementos que a lo mejor estando con un zoom adelante no te das cuenta. Jugar con la iluminación. Esto fue un punto de prensa en un podio y tenía un foco atrás y lo que hice, expuse a la fuente de iluminación y todo se fue a negro. Muchas veces tú me preguntabas por la luz dura que de repente uno se enfrenta, sobre todo pasa con los contraluces. La decisión automática que tengo en mi cabeza es, si tengo una luz muy dura y el quedo en sombra, pum, hago silueta. Es mi solución más fácil y que siempre funciona, como es muy entretenido igual, ver esta silueta. Y se entiende que el personaje que es el presidente Boric. Lo que le decía, las subidas de avión, de bajadas de avión, siempre me estaba moviendo, veo un reflejo, me alejo y hago esta composición como él subiendo las escaleras. Esto Eduardo es tiene una pregunta. Dale, Eduardo. Hola Marcelo, oye, Hola, una Eduardo. consulta. Sí. Si solamente trabajas con aperturas abiertas, ¿cómo lo haces con el foco? Porque en realidad veo igual buena profundidad de campo, no sé, pues, si tienes tan pocas como disparos, ¿Mm? que te pueda salir fuera de foco, ¿cómo trabajas o lidias con eso? Nada, pues, ¿te queda foco o no te queda foco? Si no te queda foco no sirve. Por lo general las cámaras actuales, las Sony por lo general casi no fallan en el foco. Fallamos mucho más con la Nikon o con la Canon antigua, pero la Sony por lo general de 3 fotos que disparan, las 3 quedan a foco. Tiene muy buen seguimiento. Eh, y nada, o sea, a lo mejor si tú ves que hay un poco más de profundidad de campo acá, no es porque el diafragma esté más cerrado, es porque es un 35 milímetros y como el personaje no está en primer plano, tener la profundidad de campo es mucho más, no es tan corta. Solo por eso se ve como que fuera un diafragma a lo mejor más cerrado, ¿no? Pero es porque el personaje no está en primer plano. Pero con el foco, nada, pues, si me queda desenfocada no sirve, ¿no? Pero las Sony por lo general no fallan. Tienen muy buen seguimiento de foco. Marcelo, ya que estabas hablando hace un rato atrás acerca de los escoltas, preguntan que si tienes ¿Sí? alguna restricción para fotografiar a los PPI. ¿Alguna reflexión? No, restricción, Ah, porque como restricción. son de equipo de seguridad del presidente. No, ninguna. O sea, no me han puesto restricciones para mostrarlo. Pero uno sabe igual qué espacios poder mostrar y qué no de la moneda. En el libro del presidente Piñera que hice hay un capítulo de la escolta
y el único capítulo que yo no le puse bajada de texto a ninguna foto, como para no describir qué espacios son. Pero por lo general no te ponen problema. Y muchas veces tampoco se dan cuenta cuando uno lo fotografía. Marcelo, hay otra pregunta en YouTube. Si es que tienes, en el fondo, tienes que pedir algún tipo de autorización para poder publicar o mostrar fotografías de personas famosas, políticos o gente en general, cuando las fotografías tienen algún tipo de formulario para que te permitan usarlas, digamos, o se entiende que se puede O por sea, ser personajes públicos. por lo general, cuando un personaje público, el presidente, visita un lugar, una escuela, por ejemplo, hay un equipo de avanzada que si va a entrar a una sala, están todos los permisos de autorización de derecho de imagen, como de los papás, en este caso de los niños, por ejemplo. Firman Perfecto. autorizaciones, cuando son actividades como así protocolares del presidente. Pero en la calle, por lo general, uno nunca pide autorización o los retratos de todos estos que dicen en el diario, tampoco pide autorización para publicarlo, republicarlo. Pues, o sea, se entiende, yo lo sé que la propiedad intelectual es del fotógrafo, del autor, y eso no se pierde nunca. Tú eres el creador de la imagen. Puede, a lo mejor, si es que él utiliza la fotografía haciendo algo ofensivo, puede ser que te llegue alguna demanda y tienes que meterte a juicio. Pero por lo general las fotografías, por ejemplo, para hacer el libro del presidente Piñera no solicité, hay fotos sensibles y me junté con la familia para que lo vieran, sobre todo el funeral, si es que querían que sacara o alguna foto que lo incomodara, pero fue más como por cariño también que lo hice. Pero ese libro, en el fondo, la propiedad intelectual y el derecho de autor es mío. Correcto. Buenísimo. Voy aquí, sigo con las diagonales, con los tres tercios. Lo que le decía de repente de decidir cuándo es importante una mano más que el personaje. Eh, Le iba a dar un tips que es muy bueno, que a mí me sirve. Yo todas las fotos las tomo en RAW. Muchas veces nos enfrentamos a contraluces, ¿cierto? Este es un tips que yo uso siempre. Siempre las fotos cuando tengo una ventana la tomo un punto medio o un punto y medio subexpuesto. ¿Para qué? Para que después en la postproducción yo puedo levantar sombra y recuperar un poco más de cielo. Cuando son días nublados, es golazo, porque aparecen estas nubes. Con un día de sol es mucho más difícil. Pero siempre que veo una ventana o veo un personaje pasando por una ventana, un punto o hasta dos puntos subexpuestos. Después levanta y recupera luces. Y obviamente no sé, que no sea tan grosero. Cada vez yo con el tiempo, cada vez le meto menos postproducción en Lightroom, casi no lo uso el Adobe Bridge. Intento meter muy poca postproducción. La claridad cada vez la ha ido bajando más, como que vas depurando un poco la foto. Eh, lo que le decía de narrar una situación muy rápido con cuatro fotografías, ¿cierto? Tengo un detalle dónde era el lugar, que era en esta colina, qué es lo que iba, un detalle de la carpeta, que era la cumbre por la paz de Ucrania, está abajo el presidente de Ucrania, y tengo un plano general de la reunión, suficiente, con cuatro fotos narro dónde estaba. Si se fijan abajo, siempre en esta apuesta de buscar una foto distinta, aquí me metí en un hotel que estaba más atrás, pero toda la prensa está abajo. Y me escondí, me metí en un balcón y claro, siento que esta foto es mucho más bonita que el plano cerrado de todos los presidentes. Pero te puede funcionar o te puede llegar un reto después. Eh, bueno, esto fue una visita a la Antártica. Lo que les decía, cuando te enfrentas a contraluces, aquí tenía un contraluz del terror, ¿qué hago? Ya, silueta, puede funcionar. Y después hago otras fotos desde el otro lado, pero tengo también esta opción. Lo que le decía de repente las decisiones, yo aquí me subía a una tarima cuando iba saliendo, puede que no haya tenido nada, pero justo se dio que llega un foco y abrazó a esta persona y una gran foto. Pero son en el fondo siempre apuestas. En la apuesta de buscar ángulos distintos, como jugar con estas contraluces, ¿cachai? Con estas siluetas. Si el concierto fue en La Moneda, tengo que mostrar también dónde fue el espacio, no solamente el personaje. Esta foto también fue muy bonita. Y esta foto uno de repente te das cuenta cuando la fotografía puede pasar a la historia o no. Siento que esta foto va a ser muy power, fue muy power en el momento, pero también va a ser muy power en el futuro, como retratando a este personaje, como el presidente Boric, como era. Lo mismo, narrar con cuatro fotos un suceso, silueta. Aquí también la decisión fue, íbamos bajando los incendios y quería mostrar este cielo rojo y golazo, venía el sol atrás,
busqué el otro ángulo y contraluz. Eh, Muchas veces trabajamos con luces muy críticas, entonces ahí también está el pulso, algo de postproducción y siempre decidir a qué estás exponiendo. La decisión de la exposición es clave, lo que le decía del contraluz o de dónde viene la luz, el foco, de dónde viene la luz de ventana. Por lo general, Marcelo, mis ¿y fotografías- tu trabajo como fotógrafo de presidencia es en el fondo con total libertad o tienes que seguir algún protocolo para el tipo de fotografía que vas a hacer? hay libertad, pero depende de cada presidente. Eh, Va mutando. La libertad que tenía con el presidente Piñera es muy distinta que con el presidente Boric. Ahora estoy partiendo, entonces tampoco lo sé mucho, pero por lo general, como somos el equipo de confianza y el equipo que está pegado al presidente, en realidad uno se puede mover libre. Y es un golazo. Yo cuento esto que como yo trabajé en prensa, muchas veces como nosotros nos movemos libres, yo siempre sé que atrás mío hay una tarima con fotógrafos, camarógrafos que llevan esperando para hacer la imagen del presidente entrando, 2 horas, 1 hora, no sé lo que sea. Y si yo tengo la libertad de poder moverme libre, hay que ser generoso también. Entonces, si veo que están ahí la prensa y viene saliendo el presidente, me muevo hacia un costado, intento no entorpecer el trabajo de mi colega. Pues en el fondo somos colegas, estamos trabajando con la imagen. Y yo creo que eso es clave también, el respeto por el profesional que está atrás tuyo. Si yo tengo la libertad de moverme por donde sea, siempre me voy a mover e intentar no taparlo. Eso también es un consejo para los que trabajan en política, los que trabajan en medios, los que pueden estar escuchando. Nunca se olviden que uno también estuvo 2 horas esperando para hacer una fotografía y que alguien te tape. Es muy, no digo doloroso, pero es muy fome, como es muy triste. Triste porque uno siente que desde la otra parte no hay empatía con uno. Así que ese es un buen consejo, ya. Por favor, no tapen a sus colegas que estén atrás. Oye, y en un día con el presidente, ¿cuántas fotos haces más o menos? Depende de las actividades que tengan, pero el presidente Piñera era muy intenso. Sí. Teníamos muchas actividades en una gira. Yo creo que el récord fue un 14 actividades en un día, pauta. Estuvimos en 4 países en un día, también fue una locura. Pero ahí toman muchas fotos, muchas fotos. Y yo creo que con el tiempo uno va tomando menos fotografía. Por ejemplo, ahora con la cámara que estoy trabajando, con la Leica, tomo menos fotos de lo que tomaba antes. Es una cámara más simple, que el foco un poco más lento, y eso te permite también esperar más los momentos precisos para hacer una imagen. Pero en una actividad, por ejemplo, grande, por lo menos editas. Yo siempre edito entre 30 y 40 fotos, pero puedes tomar 2000 fotografías. Y eso es lo último del presidente, no he sumado más. Estoy haciendo un libro también del presidente Boric que se viene. Y aquí tengo algo del cambio de mando, como para que vean, que vuelvo aquí con la simetría, ¿cierto? Estos colores no la tienen blanco y negro, pues sentía que los colores eran importantes. Eh, Esto era importante, si el personaje iba entrando, si hubiera tenido un zoom, a lo mejor hubiera tenido un plano medio del presidente entrando, pero sentía que esta diagonal que sale con las manos aplaudiendo narra mucho mejor el momento. No me había tocado cambio de mando. Cuando el presidente Piñera le entrega a la banda al presidente Boric, no me tocó estar en el Congreso, como yo les contaba que somos un staff de fotógrafos, me tocó estar en La Moneda esperando, hice la salida del presidente Piñera y la llegada del presidente Boric. Y este momento para mí fue bonito, como eh, sentía que aquí de verdad estoy retratando también historia, sé que estas fotos van a ser muy importantes después, como el cambio de banda. Eh, Oye, alguien dice Hola, aquí que Leica. si puedes contar ¿Mm? cómo era la situación cuando un presidente te pedía revisar las fotos que le tomaste. Cristian Jamás. Fernández. Qué buena Cristian, pregunta. ¿cómo estás, Cristian? Por lo menos hasta ahora no me ha tocado ni con el presidente Piñera ni con el presidente Boric que me hayan pedido revisar las fotografías que hice. Eh, sí, una vez el presidente Piñera me criticó una fotografía y obviamente te pega un poco el ego, pero era porque cuando recién llegué a La Moneda, el presidente Piñera tenía esta idea y este concepto de la fotografía institucional más que un retratista, como esta fotografía protocolar del saludo de manos, que siempre el fotógrafo estaba al lado y hacía este plano medio. No entendía un poco de narrar esta historia del personaje teniendo planos generales, la gente que componía, o la gente que asistía a los lugares,
Entonces, por lo general, yo siempre me alejaba y me iba muy lejos a hacer planos generales y él me buscaba para la foto protocolar. Y una vez en una gira, él me dijo, ¿qué son estas fotografías? Que me veo tan chico, como... porque habíamos terminado una actividad. No entiendo qué es esto. Y era una foto, me acuerdo perfecto, que era una foto de él que la mostré, que sale bajando desde el auto, o sea, desde el avión, y yo tomé la foto desde adentro del auto, que se ve como un destello de luz a mano izquierda. Después la puedo mostrar de nuevo. Y él me decía, ¿qué es esta foto que me veo tan chico? No se entiende, bla, bla. Y ahí yo tuve un quiebre, como que en un momento pensé renunciar, llegando de la gira. Hablé con la jefa de gabinete, porque de verdad me pegó mucho. Yo le decía, él no entiende lo que quiero hacer, que no es solamente un primer plano. Le dije, no quiero desmerecer, pero es como el ejemplo. Si quiere un fotógrafo como de colegio que toma este plano medio, que contrate un fotógrafo de colegio. Yo no hago esto, hago retrato la situación desde todos los planos, como es lo que intento. Ojo que sin desmerecer el trabajo del fotógrafo de colegio, pero todos entendemos que es una foto mucho más protocolar, como el plano medio. Eh, y nada, ella me pidió que hablara con el presidente y que le mostrara mi trabajo y le explicara. Y tuve una reunión, le mostré, le dije, mire, presidente, usted, lo mismo que le estoy contando a ustedes, como la historia se narra desde un plano general, un plano medio, desde atrás, desde adelante, desde el costado, como tengo que tener toda esta visión, entonces lo más probable es que si yo me alejo, no voy a estar para esa foto que usted quiere, y esa foto no, en el fondo, no va a narrar tan fuerte como las otras que puedo llegar a hacer. Y justo cuando llegamos de esa gira, esa misma fotografía salió a dos planas en el Mercurio, que es gigante. Y cuando vio la foto dijo, lo entiendo perfecto. Claro, una foto que uno ve en el celular no es lo mismo que verla impresa en un diario de casi 1,5 metros. Y ahí me entendió y nunca más volvió a criticar una fotografía, como que me permitió absoluta libertad en moverme. Y eso fue bonito. Pero eso, como que no me piden constantemente estar revisando la fotografía. Y aquí creo que termina. No he mostrado más porque está todo en proceso, pero esto es lo que hice para el cambio de mando. Y todas estas fotos fueron tomadas con la Leica y que siento que los colores, las texturas son maravillosos. Es una... Marcelo, con toda la experiencia que tienes tú para retratos, justamente no te ha tocado nunca, o será anhelo, la ¿Mm? oportunidad de retratar a un presidente electo con la foto oficial, ¿Hacerle la foto oficial? ¿sí? Esa que ha Ah, sido tan criticada hoy día y comentada este último De tiempo. hecho, era una pregunta que había. ¿Qué Sí. opinabas de la foto presidencial del presidente Cast? cada persona tiene su estilo de fotógrafo, como que no, no voy a entrar un poco en ese conflicto o en ese debate que se dio hace poco. Cuando yo hice la foto oficial del presidente Piñera, pues yo hice la foto oficial. De hecho, mi libro del presidente Piñera se llama Retrato Presidencial, justamente por eso. Ah, También buenísimo. se criticó. A lo mejor no fue la foto que yo quería que se publicara como foto oficial, porque fue la última foto de la sesión, pero es la foto que se decidió el equipo completo. Y claro, por la sonrisa, le gustaba la sonrisa. Justo en esa fotografía yo no usé nada de iluminación porque fue la última, nos fuimos como a un estacionamiento del, de la casa y fue de verdad la última fotografía que le tomé. Eh, no, eso, para mí fue importante. Cuando me proponen, estoy buscando la foto, la foto del debate. Cuando hice la foto oficial, eh, nada, para mí fue eh, una responsabilidad súper importante. Sabía que era la fotografía que a lo mejor iba a estar impresa y puesta en más lugares de Chile simultáneamente. A mí me gusta lo que hice, además fue rupturista, que fue la primera foto oficial de un presidente con un fondo que no fuera una librería o un Photoshop o una bandera. Fue la primera foto con un fondo verde natural. Creo que podría haber quedado mejor, pero me siento orgulloso de haber hecho esa foto. Buenísimo. Y acá, un segundito a ver si se ve. Bueno, esta es la foto que me cuestionó el presidente Piñera, que me veo tan chico bajando del avión. Y Claro. justo yo decía, esta foto es perfecta, entró el rayo de sol, se ve él de dentro del auto y me le hizo bolsa. Esa es la foto oficial que yo hice. Esta es la foto, el plano completo, que fue en su estacionamiento de auto, y está el recorte de la fotografía oficial.
Y esta fue la sesión completa de la foto oficial. Hay fotos que son mucho más protocolares, con fondos blancos, fondos de librería, fotos de... si quieren verlo, pueden comprar el libro que está disponible. Bueno, y eso, acepto preguntas, lo que ustedes quieran. En el fondo es hacer un resumen de que mi trabajo en presidencia, eh, siento que es una responsabilidad heavy, como importante estar retratando la historia de un personaje. eh, y que no puedo fallar. No puedo fallar con la historia y no puedo fallar con Chile. No, espero que no se vuelva a dar como estas situaciones de COVID o estallido social, pero siento que si tengo el privilegio de estar adentro, también voy a hacer lo que pueda desde afuera, para tener siempre las dos visiones. Muchas gracias. Oye, qué tremenda, tremenda charla. Yo creo que estamos todos para adentro. Muchas gracias, Marcelo. Hay hartas preguntas todavía que están por ahí. Alguien está Sí. preguntando cuánto costaba el libro. El libro está... Bueno, les cuento que el libro, voy a hablar un poquito del libro, 2 segundos. Dale. El libro está diseñado, editado, las fotos son mías, está 100% hecho por mí. Yo busqué a las personas que quería que hablaran en el libro. Eh, no hay editorial de por medio, está todo autogestionado. Debo agradecer ahora que hay gente viendo a todas las personas que hicieron la preventa, que confiaron y compraron el libro, que con eso subvencioné el 50% de la impresión para que entrara a imprenta y después fueron créditos y la postventa. Entonces el libro, es un trabajo bien de guata, como de hecho todo por mí. Y escribió Adam Scotty, que para mí es un gurú, que es el fotógrafo de Justin Trudeau de Canadá, y es una pequeña reseña. Escribió también, pues no deja de ser un libro político, pero es de foto. Escribió Pedro Ruiz, que es un gran amigo de España, que lo quiero mucho y también es un gran maestro, que es fotógrafo de Yolanda, que es la vicepresidenta, que escribe el prólogo. Y bueno, este libro también fue gracias, estoy aprovechando de dar las gracias en público. Bueno, a mi señora de partida que me aguanta todos los proyectos y que me ayuda también un montón en mi segunda editora, y a todos mis amigos fotógrafos que pudieron colaborar se lo mostré a muchos fotógrafos, yo creo que eso es muy importante, que me fueron sacando, poniendo, me decían esto es importante, sí, mira, esto puede ser, esto no, y después yo tomaba la decisión, pero muchas gracias a todos ellos. Y el libro está a 68.000 pesos por mi página web. Es un libro grande, tiene 365 páginas, tapa dura, como está el, dice un cuño de la moneda, tiene muy buena factura el libro, como tiene mucho cariño. Y no puede ser más barato porque como autoedición no hice tanto tiraje, entonces el costo unitario es más alto. Estoy excusando el valor, pero yo sé que es caro. Pero en el fondo lo que margino no es tanto como uno piensa. Lo sabemos, lo vale totalmente. Es caro hacer un libro en Chile, sobre todo para alguien que no tiene editorial. Eso, pero lo pueden comprar por la página web el que quiera. Vamos a Ariel quiere esperar hacer unos una días. pregunta. Y dale, Levantó la toma, Ariel. mano. Sí, bueno, en primera instancia felicitarte por tu excelente trabajo, maravillosas fotos, obviamente son muy inspiradoras y quería preguntarte en esa línea de si bien en algún minuto te criticó un presidente una foto, ¿hay una que te hayan dicho, oye, qué excelente foto, algún presidente, o eventualmente una que tú digas, oye, esa foto es Ah, espectacular? sí, o sea, sí. El presidente Duque hace poco me felicitó por el libro, que me ofreció llevarme a Colombia a presentar el libro, el expresidente Duque de Colombia, que le encantó. Y eso también es rico que un expresidente te felicite. Y el presidente de Uruguay, estoy buscando la foto para mostrársela. El expresidente de Uruguay, Lacalle Pou, me escribió por Instagram, yo pensando que era su community manager, pidiéndome una foto que le hice para el cambio de mando cuando él asume como presidente. Y yo le respondo por Instagram, pensando que eran sus community managers. Sí, obvio, les mando la foto, pero por favor respeten los créditos, como si la van a utilizar, como... Me dice, no, Marcelo, soy yo, el presidente de la calle. Y digo, oh, presidente, disculpe. Me dice, no, te pido la foto porque la encontré increíble y la quiero poner en mi casa grande, y la imprimió grande. Se la voy a mostrar. ¿Qué es esa foto? Que es de su cambio de mando, y sale él con su hijo en el balcón presidencial y con la gente atrás. Y la imprimió muy grande en su casa y la puso ahí, y eso también es para uno rico, como que un presidente te pide una foto y encuentro que es una gran foto, fue entretenido. Por lo general, cuando hacíamos cambio de mando, esa foto es como que yo fuera el fotógrafo del presidente. Intentaba hacer la cobertura como que fuera el fotógrafo el presidente del país y mi presidente, como sentía que tenía la oportunidad de estar en el lugar, así que intentaba hacer un montón de fotos. Qué buena historia. Muchas gracias por tu respuesta, Marcelo.
Marcelo, hay una pregunta que hicieron hace rato ya que la hace ¿Mm? Esteban desde Buenos Aires y dice, hola Marcelo, Sí. habiendo fotografiado a Piñera tan íntimamente, a Boric también, y remarcando la importancia del retrato y el contexto, y ahora Kast, ¿cuál crees que fue o es tu desafío personal en estos tres presidentes tan distintos personalmente y políticamente? Mi desafío siempre es solo retratar lo que estoy mirando. Con cada presidente, intentar por lo menos dejar una huella de a lo mejor lograr transmitir por medio de la fotografía cómo era cada personaje. Y el desafío más grande, creo yo, es no acostumbrarse a los espacios. Un desafío como del día a día, como si todos habitan el mismo palacio, como intentar que todos sean muy distintos. Pero mi desafío con la historia es como ser súper objetivo. Yo intento no comentar mucho de política. Para mí es bueno que el presidente Piñera me haya llevado sabiendo que yo no era de derecha y el presidente Boric seguí sabiendo que yo no era de izquierda, como que me muevo entre los dos. Eh, Más que nada como en lo profesional. Como eso, mi desafío es constantemente estar haciendo una buena imagen de, obviamente hay que entender que yo soy fotógrafo de un personaje y lo principal es que salga bien, pero no ser falso con la historia, ¿no? Como retratar lo que sucedió y que después cada uno haga el juicio valórico si le gusta o no. Yo solo estoy siendo un espectador y un guionista, estoy escribiendo con la foto lo que sucede en el día a día. Ya, y Espectacular. la pregunta, yo te voy a hacer una pregunta que es por la cual se originó esta charla. Dale. Cuando yo me encontré con tu perfil en Instagram, estaba con una amiga y empecé a ver las fotos y había varias publicaciones de tu libro. ¿Mm? Entonces le digo, ¿quién es el dueño de la foto si él trabaja para presidencia? Porque El- me imagino que tú tienes un contrato con el Estado. si tengo un contrato con el Estado. Lo que les decía, la propiedad intelectual jamás se pierde, o sea, es del fotógrafo, siempre es del fotógrafo. Es el creador de la obra de arte, en el fondo, o de la obra. Otros dirán si es un arte o no, pero sí, el creador de la obra es el dueño de la propiedad intelectual. Cuando yo trabajaba, es que no puedo dar un tips porque si no puede jugarme en contra, pero cuando yo trabajaba en el diario, a nosotros nos pagaban propiedad intelectual. En el fondo uno cedía el derecho de autoría a la publicación al periódico, pero no la propiedad intelectual. O sea, no cede la autoría, cede como el uso de la fotografía y pasa a su archivo. Nos pagaban propiedad intelectual, sean 1.000 pesos, 100.000 pesos, lo que sea. Es que me meto en un cacho. Pero sí, la autoría del fotógrafo siempre, o sea, la autoría O de la sea, fotografía, tú eres el dueño de la foto aunque tengas un sueldo por parte del Estado. exacto. Yo no Ya. pierdo la propiedad intelectual jamás. Y esa propiedad intelectual, si yo esto lo pasara por derecho de propiedad intelectual, hiciera un dossier y entrego todas mis fotografías, y pago por eso, esas fotografías quedan respaldadas si algún otro medio, alguna otra persona quiere utilizarlas sin hacer eh, la solicitud que yo pueda acceder a esta imagen en la publicación. Les doy un tips que es muy bueno porque tú puedes inscribir una fotografía como propiedad intelectual. Yo les recomiendo hacer un dossier, un PDF con todas tus fotografías y pasas este dossier con estas 1.000 fotografías, por ejemplo, como propiedad intelectual y pagas una pura vez, no pagas foto a foto. Entonces, cualquier fotografía que aparezca dentro de este dossier y se utilice, tú puedes hacer una demanda. Es un buen tips. Un buen tip. Sí. Pero sí, la propiedad intelectual jamás se pierde y cuando tú mueres se permanece, si no me equivoco, son 70 años después de tu fallecimiento. Y que esa, si alguien la utiliza y tú quieres hacer demanda, es traspasado herencia, como a tu señora o a tus hijos. Eso, ¿sí? Vanessa pregunta que si te pusieran a escoger tres fotos, Ujú. ¿cuáles serían y por qué? Eh, Hay una mis tres fotos favoritas, tengo Ujú. una acá, que después les voy a hablar de esto, que más que porque sea la gran foto, eh, esta, es porque soy fanático de los Rolling Stones y fui como público con un 50 mm. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, Bueno, súper. tuve el privilegio de estar adelante, abajo de Mick Jagger, pero fui como público, estaba tras la reja. Y fui solamente con un 50 mm porque tenía miedo que no me dejaran pasar equipo y cámara. Entonces fui con un 50, me puse ahí y tomé esa fotografía. Y para mí esta es una gran foto porque soy fans de Mick Jagger y quedó justo ahí. Otra fotografía que me gusta mucho,
sin duda son un par de fotografías que tomé con el presidente Piñera. La que sale de espalda a mí me gusta mucho, siento que es una foto que me va a marcar toda la vida, por el contexto político, por haber sido el primer presidente que llegué a trabajar. Como yo le tengo mucho cariño a él, a su familia, inevitable que en 4 años uno genera cercanía con las personas. Eh, y qué otra fotografía para mí es Power, cuando nace mi hija. Esa creo que es la más importante. Que Marcelo, ¿y cómo llegaste a ser fotógrafo de presidencia? ¿Y cuántos fotógrafos componen el staff de fotógrafo de presidencia? Llegué el año 2018, en mayo, ni siquiera partí el gobierno con el presidente Piñera, porque tuvieron que hacer ajustes para que yo llegara. Me lo proponen después de haber hecho este reportaje para la revista ¿Qué pasa? Como el personaje del año. Me contacta su equipo, su staff, Juan José Bruna, que le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento, que él me dice: Marcelo, nos encantan tus fotografías, como pues, venía haciendo mucho reportaje y reportaje político. Y queremos que haga la foto oficial del presidente Piñera y después de eso te incorpore al equipo para poder hacer una fotografía mucho más documental, como una fotografía, como hacer otro tipo de imagen no tan institucional como la clásica, sino que empezar a hacer esto como fotoreportaje. Además venía el boom como de Pete Sousa en Estados Unidos, que muchos se olvidan que otros fotógrafos también lo hicieron. Jesús Nostroza en Chile retrata, tiene un trabajo hermoso con Elwin, con Frey, con Lago. Eh, y así otros fotógrafos en el mundo. Y por lo general en Estados Unidos se hacía mucho que el fotógrafo presidencial terminaba con un libro. Y Pete Sousa trabajó antes con Reagan, también tiene un trabajo hermoso. Y me llevan así, me fui a hacer este ofrecimiento y yo feliz, pues, me encantaba hacer reportaje, me encantaba hacer retrato y se fusiona a seguir un personaje 4 años y dije golazo. Y siempre quise llegar como a retratar un personaje harto tiempo. Y ahí comencé en presidencia. Y el staff de fotógrafos, en ese tiempo éramos 3 fotógrafos, que era Alex Ibáñez, que viene del gobierno de Lagos, Sebastián Rodríguez, que es mi gran amigo, que él llegó con la presidenta Bachelet. 2, estaba yo y estaba Jimena Navarro, que en ese momento, cuando yo pasé a presidencia con el presidente Piñera, ella pasó a cubrir a la primera dama. Pero Jimena también es una gran fotógrafa y partió con la presidenta Bachelet también. Eh, y ahí se van moviendo un poco las piezas, pero permanecemos estos fotógrafos que te cuento, los 4 fotógrafos, y se sumó ahora Víctor Burgos, que viene con el presidente Kast, que hizo parte de su campaña. Y somos 5 fotógrafos en el fondo. No sé si seguiremos los 5 a futuro, está partiendo esto, pero en este momento somos 5. Por lo general siempre fueron 3 fotógrafos en presidencia, pero ahora somos 5. O sea, 4, porque se designaban primera dama. Con el presidente Boric no hubo primera dama, entonces Jimena hacía el mismo trabajo de nosotros, como retratando, ella es parte de presidencia, ella, una gran fotógrafa. ¿Pero están los 5 siempre juntos o así como que tienen turnos No, nos para... vamos designando actividades, el Ya, sistema, uno cada uno, entonces hay veces que uno se pierde cosas que a lo mejor uno cree que es importante, pero te las perdiste nomás, es parte de trabajar en equipo y eso es hermoso igual, claro. ¿no? Somos todos vamos, tenemos que hacer el mismo trabajo. Oye, ¿y qué porcentaje de las fotos que tomas desechas o no desechas nada? No, sí hay fotos que desecho, pero por lo general intento resguardar todo el material bruto, porque sé que una foto que edité hoy, en 2 años más, la voy a mirar de distintas formas y me puede sumar. El libro del presidente Piñera fue un poco así. Armé como este guión del libro y después me fui a buscar archivos atrás y aparecieron fotos que yo había desechado, como que no la había editado en el momento, por la rapidez del día a día, porque a lo mejor en el contexto político no sumaba, pero obviamente cuando las cosas decantan y maduran, las fotos van tomando otro valor. No, buenísimo. Y antes que terminemos, no sé si tiene más preguntas o todo, pero quería contar algo que tengo un amigo fotógrafo, Gary Monardes, que vive en La Serena, que está con cáncer y está en su última etapa de quimios. Van a ver si queda algo en el cuerpo, ojalá que no, que lo pase muy bien. Y yo había hecho una rifa a beneficio, que rifé una foto de Tom Morello, que le hice un retrato, y Tom Morello lo autografió, que era mi foto de regalona. La rifamos y le hicimos una buena cantidad de plata para lo que él necesite, porque no solamente el tratamiento, todos sabemos que a lo mejor tiene tratamiento gratis por la salud, pero eso, tener cáncer o cualquier enfermedad te lleva a no poder trabajar, te limitas a hacer otras cosas, así que bacán.
Se rifó la foto de Tom Morello y ahora vamos a rifar la foto de Mick Jagger enmarcada. No va autografiada por Mick Jagger, sería un sueño, pero voy a rifar esta foto. Eh, y esta foto sí lo logré. Le doy las gracias a Jorge González, que esta foto se le hice el año 2016, que es preciosa, a mí me encanta, y Jorge González la autografió eh, para Gary. Así que esta semana, a fines de esta semana, voy a subir por mi página para que sea todo bien transparente en la rifa. Puedan comprar, no van a comprar un número, sino que o sea, compran con su nombre y me llega un código y ese código después se mete a la rifa que voy a hacer online. Pero si pueden ayudar, por favor, la rifa va a estar a 7 lucas, 7.000 pesos el número, pero la idea es poder hacer lo que más se pueda. La de Jorge González está autografiada, no sé si hay mucha autografía, así que tiene un valor muy alto. Eso. Buenísimo. Entonces, yo compartí recién en el chat el link a tu página web, Muchas gracias. así que para que lo noten, ahí marcelosegura.com. Eso. Y lo ¿Ya? otro, que los que quieran escribirme por Instagram o por la página, hacer consultas, preguntas, yo siempre estoy dispuesto a ayudar en lo que sea. Cualquier cosa que quieran saber, composición o lo que necesiten, yo feliz de, mientras tenga tiempo, ayudo con eso. Yo quiero saber algo y yo creo que varios quieren saber aquí. ¿Con qué editas? Ya, ¿Usas presets? no, jamás. No. Edito foto a foto. Si tengo que editar 40 fotos rápido, edito las 40 una a una. Jamás copio un preset a todas las imágenes. Eso es fatal porque no todas las imágenes son iguales. Obviamente si está en un espacio que la luz está más controlada, puede que funcione, pero por lo general edito foto a foto. Y edito en el computador en Adobe Reach y en el iPad, que por lo general cuando ando en gira ando en un iPad que es más fácil manejarlo, no se puede Adobe Reach, entonces Lightroom. Pero cada vez meto menos mano a la postproducción, como les voy a dar tips. Claridad, no más de 3, voy bajando. Por lo general siempre manejo exponer, o sea, recuperar altas luces o subir sombra y un poquito de contraste, es como eso. Y además, como todo es tan rápido, edito eso muy cortito, si es que lo amerita, y voy despachando, despachando. Y ese es el flujo de trabajo. Y por favor, guarden todo su archivo bruto, porque lo que les decía, después a futuro hay fotos que ahora no tienen valor, pero después sí. ¿Tú guardas también fotos en alguna nube, por ejemplo, como de respaldo? He tenido varios fracasos en mi, en mi archivo. He perdido discos duros, se me caen. Ahora he comprado discos duros sólidos, estado sólido, o sea, yo soy poco tecnológico. SSD, ¿cómo se Sí. llama? Sí. Que creo que duran mucho más. Y ahora estoy haciendo archivos en nube y más discos duros. Pero perdí fotos que para mí tenían un valor importante. Se me cayó el disco duro y murió y los tengo ahí guardados, porque sale muy caro recuperar. Cuando bajen los voy a mandar a recuperar. Pero por Pues yo ejemplo, te voy a perdí. dar un dato donde yo recuperé un disco duro. Ah, maravilloso. Y, ¿Barato? sí, Tengo 4 discos duros de 4 teras sí, en muertos. Santiago. Yo después te doy Ya, el dato. maravilloso. Sí, Con perdí la fotos. PDI nomás, con la PDI tiene muchos sistemas Eso, actualizados. sí. Perdí fotos importantes, por ejemplo, que para mí era importante histórica del funeral de Pinochet, por ejemplo. Que para mí es heavy, pues, haber retratado al dictador de Chile como en su muerte y se perdieron. Como fotos de Piñera también más íntimas también se perdieron. Y así perdí un montón de archivos. Qué doloroso. Sí, doloroso. Bueno, a tener más backup nomás, más copias, no confiarse ni en nube, ni en disco, ni nada, todo puede Sí. fallar. Oigan, les quiero pedir mil disculpas. Son las 10:30 y me los voy a tener que retirar. Ah, no sé cuánto ratito más quieren, No, pero estamos ya, ¿sí? ha estado espectacular. Yo creo que ya estamos para cerrar. De verdad que la convocatoria increíble entre Ah, YouTube y los que estamos acá, 100 personas tranquilamente. Así maravilloso. que súper agradecido, Marcelo, tu generosidad, tu sencillez, tu conocimiento, increíble. Quedamos todos locos, yo creo. Así que un aplauso para Marcelo. Sí, está saliendo la aplauso. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, amigo, te pasaste. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. No sé si quieres dar unas palabras de cierre. Nada, agradecer a cada uno de los que estuvo acá. Uno no se espera de repente que haya tanto entusiasmo por escuchar a otro colega. Sabemos que esta profesión también hay mucho ego, mucha envidia, Mm. mucho odio. Eh,
no quiero ser aquí como el Jesús de la fotografía, pero por favor escuchémonos entre nosotros, fomentemos, es muy lindo esto que hacen ustedes, como fomentar el debate fotográfico, gente que a lo mejor no se dedica 100% a la fotografía, pero la apasiona de la misma forma. Estas comunidades que se logran son maravillosas, como, y que no tengamos como la envidia o el recelo de poder compartir lo que uno sabe con otros que vienen partiendo, como yo lo que puedo llegar a hacer ahora es gracias a todos los que me ayudaron y fueron generosos conmigo cuando partí. Entonces, por eso intento ser de la misma forma. Dejemos la envidia loco, de lado. Ayudémonos siempre. Internet también te abre una posibilidad de compartir de la fotografía con gente en otros países, ¿cachai? Como seamos generosos con lo mucho o con lo poco que sabemos y lo compartimos, hermoso. Loco. Yo solo tengo siempre retribución cuando uno entrega, así que eso. Muchas gracias a todos los que están aquí, bacán, feliz. Muchas Amigo, gracias a ti, Marcelo. todo se devuelve en la vida y tu espíritu es muy lindo y te lo agradecemos porque también nosotros estamos en la misma línea. En esta comunidad de Rayados por las Fotos son todos aficionados y básicamente es crecer, disfrutar, compartir, desarrollarnos y justamente el espíritu que tú tienes calza pero perfecto con lo que nosotros hacemos. Así que desde ya, y terminando esta grabación, te voy a dejar comprometido para invitarte a ser jurado de algún desafío que tengamos. Nosotros, Feliz. mira. Mañana partimos un desafío de 5 meses trabajando en los desbloqueos fotográficos, que incluye fotodocumental, retrato y una serie de cosas, con un grupo como de 50 personas y vamos a hacer al final una especie de ranking, vamos a hacer algunas votaciones por ahí, así que por ahí te podríamos a lo mejor convocar, invitar, a ver si nos da una manito con tu opinión. Yo ¿Ya? feliz, feliz, feliz. Y Ya. así le va a dar mucho más valor a lo que vayamos haciendo y bueno, siempre tratando también de hacer cosas integrando, convocando, abriendo. Esto no es una comunidad cerrada, sino que al contrario, queremos hacer lo más extensivo posible. Por eso aquí también hay la mitad de las personas que está, o un poco más, no son de la comunidad y la idea de esta charla era justamente eso, extendernos, hacer difusión y poder de alguna forma compartir lo que hemos ido cosechando en el camino, porque estamos todos aprendiendo, estamos todos en un camino bonito de crecimiento y uno nunca termina de desarrollarse como fotógrafo, como comunicador finalmente. Así que súper agradecido de tu disposición. Gracias, Maca, por el contacto, por la iniciativa también. Y a todos los que están acá, gracias por haber participado. Y bueno, esto va a quedar a disposición de todos, va a quedar grabado, va a quedar disponible en YouTube. Se transmitió en directo y va a quedar también disponible para todos. Y los que no alcanzaron a hacer, o los que no alcancé a responder preguntas, si quieren me las mandan después por Instagram, yo feliz, con tiempo respondo, así que todas las inquietudes, eso. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Maca. Vale, muchas gracias a ti, gracias a Gracias a todos, ti, muy buenas Marcelo. noches. Hasta la próxima oportunidad. Chao, gracias. Nos Chao, Gracias. chao. vemos. Chao. Chao. Adiós, muy bonita la charla.